Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ya estamos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase del taller de narración. Es un placer para mí estar nuevamente con gente que conozco de otra oportunidad y con personas nuevas también. Denme un segundo que estoy anotando porque hay personas a quienes recién voy a conocer hoy día, así que esto me gusta mucho. Para quienes ya me conocen, soy Carolina o Sabrina, como me quieran decir. De las dos maneras está bien. Y yo soy quien los va a acompañar en estas 8 semanas que vamos a hablar del tema de narración literaria, narración. Entonces, voy a ver si es que en esta, no recuerdo si en la presentación tenemos una presentación mía, si no, igual vamos a hacer una presentación de cada uno y vamos a conocernos un poquito antes de empezar. Bueno, pues no, vamos primero a conocernos y luego vamos a empezar con el taller. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, les decía, mi nombre es Carolina o Sabrina, como ustedes quieran llamarme, no hay ningún problema para mí, incluso hay gente que me conoce como Gritzy Lover todavía, que es mi usuario de Wattpad y de Instagram, también está bien si me dicen así. Soy escritora, tengo alrededor de 6 o 7 obras publicadas en Wattpad, tengo un libro en físico publicado con la editorial Lux, se llama Frágil por ti, es el primer libro de una trilogía, el cual el segundo está terminado en Wattpad y el tercero está en proceso ya por terminar también. Tengo otra trilogía que se llama The Hardest Day y también está en Wattpad y tengo libros en inglés también. Soy mamá, tengo 2 niñas, soy esposa, soy peruana, vivo en Lima, con mi familia y reparto mis tiempos de trabajo con la escritura, que es mi pasión desde que tengo uso de razón, creo. Escribo desde los 12 años, más o menos, entre los 12 y 13 años empecé a escribir y leo muchísimo desde niña. Prácticamente desde que aprendí a leer, pues tengo libros y leo. Me gusta muchísimo la literatura clásica, pero leo todo tipo de libros. ¿Por qué? Porque es importante leer todos los géneros, no quedarnos solo en el género que nos gusta leer, sino experimentar y leer otro tipo de géneros. ¿Para qué? Para poder asimilar y poder aprender técnicas y poder aprender de diferentes autores. ¿Qué más les puedo decir? Que si tienen un sueño, pues trabajen por él porque se cumplen si los trabajamos, ¿ok? Eso es conmigo. Ahora, quiero conocerlos a ustedes, una breve presentación para conocernos todos, cuál es su nombre, de dónde son y qué cosa los une a la escritura, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere empezar a presentarse? Me presento yo primero. ¿Ok? Hola, mi nombre es Samira, soy licenciada en contaduría, soy diseñador gráfico, me encanta escribir y leer, tengo una pasión por la literatura inglesa, el terror psicológico y los documentales. Estoy trabajando ahorita con la editorial en un libro que, bueno, hemos tenido un poquito de retraso, pero eso por cosas de Venezuela, soy de Venezuela. Creo que acabo de ver una chica que también es de Venezuela. Qué bien. En el taller anterior era la única de Venezuela. Bueno, Y qué bueno que otra vez con Caro. Yo estaba esperando que me apareciera algo donde saliera tú que esperaba que fuera a dictar el taller.
Muchas gracias, Samira. Muchísimas gracias por esta preferencia y por estar aquí. Me encanta que vayas a publicar con la editorial, que igual ya nos conozcamos, así que muchísima suerte y éxitos totales con ese libro hermoso. Vamos a seguir Gracias. aprendiendo. Vamos a continuar. Nick Torres. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mi nombre real es Camilo Torres, pero de pequeño los amigos me decían Nick, entonces con ese me identifico. Soy de Colombia, soy docente de humanidades, español e inglés, y desde muy niño me ha gustado la lectura. Comencé primero haciendo caricaturas y luego escribiendo obras cómicas para, que leía a mis hermanos y a veces mis padres. Y pues Genial. desde 2019, alguien que leyó mis escritos ya un poco más serios, más formales, me aconsejó que publicara en algunos grupos de Facebook y ahí comenzó mi experiencia. Eh, He participado en varias convocatorias de la editorial ITA y en 3 ocasiones fui seleccionado. La última quedé en el segundo puesto para la publicación de una obra independiente. Estamos en ese proceso de edición y todo lo que lleva a la salida del libro. Y pues estoy aquí interesado en mejorar mi estilo y mis conocimientos, a ver qué sale de todo este sueño. Excelente, Nick. Bienvenido. Muchas felicidades por la publicación y por querer seguir aprendiendo. En realidad creo que siempre debemos aprender, no debemos dejar de aprender. El día que nosotros dejamos de aprender, siempre lo digo, nos quedamos estáticos. Entonces, nada más pasa, nada más ocurre si no aprendes, si no continúas leyendo, si no continúas aprendiendo, si no continúas descubriendo. Así que desde ya felicidades a todos por estar aquí. Y continuamos con Leonardo Chihuán. Hola a todos, yo quiero decirles que pienso que los escritores son dioses, porque un dios es creador del mundo y del universo, y el escritor es creador de sus personajes y sus mundos ficticios. Bienvenidos, mi nombre es Leonardo Chihuán Trevejo, estoy muy contento de estar aquí. Tengo un gran sueño que es poder ser el mejor escritor del mundo, espero lograrlo, y en función a eso voy a caminar. Me siento muy contento, no solo porque tengo una distinguida maestra ya experimentada, sino también porque estoy viendo que hay varios compañeros a quienes les gusta la literatura y estoy seguro de que vamos a hacernos buenos amigos. No hay nada más bonito que tener como amistad a gente que comparte en el mismo camino, porque con ustedes estoy seguro nos podremos ayudar formulándonos críticas, ayudándonos a crecer, y eso es espectacular. Así que estoy muy contento, les agradezco a todos y también a la maestra, estoy con toda la voluntad de aprender. Solo también comentar como detalle final que tal vez la próxima semana no podré asistir en vivo por cruce de horarios, pero en caso no pueda, pediré siempre las grabaciones y estaré consultándole a la maestra si es que mejora mi escritura, mis cuentos, porque sí deseo tener una voz autorizada que me corrija y todo ello. Así que gracias, un abrazo. De acuerdo, Leonardo. Bienvenido. Qué lindo lo que dices y muchas gracias por tus palabras. Estoy muy contenta también de tenerlos a todos aquí y vamos a aprender juntos. Yo voy a ser una facilitadora aquí de la información y voy a aprender también de todo lo que ustedes quieran compartir. ¿Ok? Bueno, seguimos. Blanca, bienvenida, Blanca. Qué lindo tenerte nuevamente. Buenas noches para todos. Buenas noches, Sabrina. Es un Bueno, gusto compartir con ustedes y conocer más gente. Es emocionante estar aquí y créanme que lo que más deseo es aprender. Y doy gracias a Dios y a la vida por esta nueva oportunidad. Y porque eres una persona maravillosa y de mucha paciencia para enseñar, de verdad que te admiro.
Muchas gracias, Blanca, muchas gracias. En verdad he leído mucho de lo que tú escribes. Tienes muchísimo talento, ya te lo he dicho. Creo que habían ahí un par de retos que te di en las clases anteriores, creo, así que vamos a ver cómo van. Bienvenida nuevamente, Blanca, bienvenida nuevamente. Gracias, gracias, un Yesenia, abrazo. gracias. Yesenia. ¿Yesenia? Ok. Eduard. Hola, buenas noches con todos. Hola, Eduard. Eh, a mí me apasiona lo que es leer y también quiero que la literatura sea mi pasión, aprender a escribir, a crear personajes, aprender a contar historias y siento que a través de la literatura puedo contribuir con las personas difundiendo un mensaje. Siento que esto forma parte de mi vida, pues desde pequeño siempre soñé con ser escritor porque me gustaba leer los libros y también siento que combina con mi carrera, que es el periodismo. Excelente, Eduard. Qué bueno que estás aquí, qué bueno tenerte. Espero que sigamos aprendiendo, que te guste el taller. Normalmente lo que hago siempre es darles todo lo que yo pueda aportar para su conocimiento. Me gusta impartir el taller dándoles mi punto de vista y dándoles algunos tips de las cosas que me han sucedido. Así que vamos a ir aprendiendo juntos. Seguimos. Bienvenido, Eduardo. Paul. Hola maestra, ¿cómo están? Muy buenas Hola. noches con todos. Bueno, yo también soy un amante de la literatura, también leo con bastante pasión desde muchos años de atrás. Y bueno, yo leí alguna vez algo que me impactó, que decía, uno no lee para ser lector, ni escribe para ser escritor, ¿no? Sino lee y escribe, creo, pues, para entender la vida, ¿no? Y un poco... Creo que ese mensaje de alguna forma ha acabado en mí, que ha hecho en el tiempo de que también tenga esa necesidad de poder contar, ¿no? Y bueno, es así que, bueno, he estado escribiendo algunos relatos pequeños, todavía muy maduros aún. Y esa es por la razón por la que también estoy en el curso, porque deseo poder aprender más y saber qué es lo que me falta para poder, digamos, completar, digamos, de alguna forma ese sueño que tengo, ¿no? Poder escribir un libro. Ujú. Entonces, esa es la razón por la que estoy en el curso. Bienvenido, Paul. Excelente. Me gusta mucho que estés aquí porque quieres empezar a escribir. En realidad, lo único que hace falta para escribir son las ganas, nada más. En verdad, este mundo de la escritura, de la literatura, tiene que ver mucho con las personas, con quiénes somos, con cómo queremos expresarnos, con qué cosa pasa por ti. Nosotros, yo siempre digo que los escritores somos gente muy sensible a nuestro alrededor, a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y todo lo que sucede en nuestro entorno, todas las vivencias, todas las cosas que nos hacen las personas que somos hoy en día, nos ayudan a crear historias. No porque vamos a crear historias sobre lo que nos pasó en la vida, sino porque la persona que eres hoy es la que va a escribir las mejores historias hoy. La persona que serás mañana seguirá aprendiendo de lo que le pasó a la que eres hoy. ¿Ok? Así que vamos a seguir aprendiendo, me encanta que estén todos aquí. Daniela.
Daniela. Sí, sí. Ahora sí. Hola, Hola, buenas Daniela. noches. Bienvenida de nuevo. Bueno, gracias. Yo ya conocí a Caro porque había tomado su taller anterior, el cual me encantó, me fascinó, quedé como muy emocionada y Gracias. aproveché de tener esa motivación para seguir desarrollando esas habilidades que yo creo que tengo, y le quiero Sí, poner a por todo empeño. supuesto. Bueno, en Claro. general a mí me gusta leer casi de todo, sobre todo lo que es thriller, terror, policíaco, misterio, me fascina. Me encantan los documentales también. Y comencé escribiendo cuando tenía 11 o 12 años en un foro de fanfic, años atrás, que después se eliminó por cambios que hicieron en Messenger. Bueno, estoy muy feliz de volver. Caro es una excelente profe, yo siento que aprendí mucho, me ayudó a desarrollar habilidades que yo tenía muy bajas, me hizo inspirarme en buscar otras inspiraciones, lo cual me ayudó bastante y espero poder aprender tanto como la vez anterior. Soy chilena, me parece que soy la única chilena otra vez en el grupo y tengo 28 años, trabajo en un colegio y me estoy dando el tiempo en verdad para hacer todo lo que me gusta, entre eso seguir leyendo y escribiendo. Excelente, Daniela. Muy bien. Me encanta que estés creando los espacios, que estés creando el momento. De hecho, yo en el taller de escritura creativa que estoy dictando también, siempre les digo que la escritura y la lectura deben hacerse un hábito para nosotros. Si queremos ser escritores, si queremos tener una carrera de esto, pues nos toca abrir el espacio en el día, ¿ok? No es que voy a anunciarle a todo el mundo, ojo, por si acaso a tal hora voy a escribir, no, tiene que ver contigo, tiene que ver con el horario que tú tienes en el día, porque es lo que nosotros sabemos, a tal hora tengo que hacer esto, a otra hora tengo que hacer otra cosa, nosotros nos planificamos de esa manera. Entonces, tú, en tu horario del día, en este cronograma de actividades que tienes todos los días, dedícale 10, 15, 20, 30 minutos, lo que puedas, a la lectura y a la escritura. Ojo, la escritura, no escribí nada, no escribiste nada, pero de repente estructuraste un personaje. Eso ya es escribir, ¿ok? No escribí nada, pero de repente armé mi mapa conceptual de lo que va a ser mi historia. Ya escribiste. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con el compromiso que nosotros tengamos con nuestro propio sueño. Cuán comprometido o comprometida estás con lo que quieres hacer. Y, de hecho, aquí viene lo que les iba a decir. Creo que no me falta nadie para que se presente, ¿no es cierto? Sí, falto Yesenia. yo. Discúlpenme, Yesenia. No, Bienvenida. no, gracias a ustedes por la oportunidad. No había hablado antes porque estoy conociendo todo este sistema. Es nuevo para mí. Siempre he usado la plataforma Zoom y Sí, estaba está más bien, perdida. no hay problema. Ahí la vamos conociendo. Yo también empecé así, ¿ah? Así que ya soy una experta ahora. Sí, sí, fue el canal fue donde me fui. Pero bueno, gracias a todos por la oportunidad. Bonito conocer, me encanta aprender, pero por circunstancias de la vida paré un tiempo muchas cosas y gracias a Dios tengo la oportunidad de retomar y replantear metas. Y bueno, esta es una de las metas. Si me preguntas qué tanto tengo en cuanto a perfil curricular, no tengo mucho. Me encanta escribir poemas, me inclino mucho a la línea de los poemas. Y bueno, también tengo dentro de las metas escribir un libro y dentro de ellos también un poemario. Entonces quería como las líneas, tener líneas claras, tener o sea, conceptos, aprendizaje, porque soy docente y amo la educación y creo que tengo que educarme también porque estamos en un constante aprender y desaprender para aprender. Y eso es lo que vengo a buscar, apoyo, ayuda y todo lo que venga a las manos para poner en marcha todos esos sueños que tú dices, que si uno no lo trabaja, entonces no se cumple y se dio la oportunidad. Y bueno, quería compartirles algo que creo que el amigo, no sé si fue Edward, uno de ellos, que significa para ellos los escritores, ¿no? Y para mí un escritor es el que lleva el pincel del alma, que expresa en letras y figuras las travesías de la vida. Para mí eso es un escritor. Entonces, bueno, gracias. Estoy dispuesta a aprender de ti, de todos los que están acá. Y bueno, agradecida con Dios primeramente por toda la experiencia que voy a estar transitando en este tiempo acá. Soy de Venezuela. Bienvenida, Yesenia. Qué bonito eso que dijiste,
De verdad creo que vamos a hacer una recopilación de estas frases hermosas que han dicho el día de hoy, así que de repente hacemos algo bonito al final de la clase. Háganme recordar, por favor, porque podría irse de la idea en lo que vamos del taller. Ok, ahora sí, vamos, les voy a hacer les voy a decir un par de cosas puntuales para ir ya de lleno a la información porque tenemos bastante y no quiero que se nos pase mucho la hora. El taller lo vamos a llevar de la siguiente manera. Hay un plan de estudio, hay ciertos objetivos que vamos a cumplir y yo las voy a decir al inicio de la clase. Vamos a empezar la clase, vamos a decir, voy a darles toda la información. Les voy a pedir que si hay alguna duda durante la exposición que les voy dando, interrúmpanme porque en realidad no puedo ver si levantan la mano cuando estoy presentando las plantillas. ¿Ok? Así que no hay problema si me interrumpen para hacerme alguna consulta o alguna puntualización sobre lo que estoy diciendo. Les pido que estas plantillas que yo voy a presentar les van a llegar a su correo, la editorial se los va a mandar, pero normalmente la información que yo doy a veces es más de la que está en esa plantilla. ¿De acuerdo? Entonces a veces les digo un par de tips adicionales, un par de cosas adicionales. Entonces por eso les pido que tengan a la mano un cuaderno, un papel, una computadora en la cual estén tomando nota de algunas cosas que yo les voy a puntualizar. Ojo, no quiero que estén tomando nota toda la clase, porque si estamos tomando nota de todo, a veces perdemos la hilación y lo que quiero es que asimilen las cosas que les voy diciendo. Pero sí, habrán alguna que otra cosa que haya que puntualizar y de repente me extiendo un poco en algún tema para puntualizar bien y que el concepto quede bastante claro. En cada clase va a quedar una asignación, que es una tarea, para la clase siguiente, que ustedes van a enviar a mi correo electrónico, que yo se los voy a enviar al final de la clase para que me envíen ahí las tareas. Cada tarea voy a responder sus correos con una retroalimentación. Ojo, no es una crítica. Yo no soy crítica literaria, no me gusta decir esto, no me gusta decir esa palabra crítica, porque no soy crítica literaria. En realidad, lo que sí hago es que voy a revisar lo que ustedes van a enviar y les voy a mandar una retroalimentación en el sentido de qué cosa es lo que podemos mejorar o qué cosas son las que estamos haciendo de una manera excelente. Como también aquí hay personas que han estado conmigo en el taller de escritura y que saben que cuando hay cosas que están muy bien hechas, normalmente los orillo, los reto a seguir desarrollándolas. ¿Por qué? Porque es bueno que alguien te diga, oye, esto que estás haciendo está bien, ¿ok? Así que eso es lo que me gusta que las personas sigan escribiendo, que no dejen de hacerlo. Hay algo que siempre voy a decir, no dejen de leer nunca. No existe el escritor que no lee. Así que creo que aquí todos, gracias a Dios, tenemos personas que leen, que les gusta la lectura, así que no tenemos problema con ese lado. ¿Por qué es importante que envíen las asignaciones? Porque les voy a poner 0 si no las envían, no. En realidad tienen que ver con el afianzar los conocimientos, el fijar el conocimiento que estás recibiendo en la clase. La única manera de fijarlo es poniéndolo en práctica. En realidad, lo que quiero es eso, que el conocimiento se fije, que ustedes asimilen el conocimiento que están recibiendo y que después lo puedan poner en práctica en sus propios escritos, ¿ok? Entonces, adicionalmente les pido que no falten a las clases. Ahora, si es que hay un motivo de fuerza mayor, un tema de estudios, de cruce de horarios con trabajo, pues no hay nada que podamos hacer con eso y lo vamos a entender, así que no hay ningún problema por ahí. Lo que sí les pido es que me avisen, van a tener mi correo electrónico, me lo avisan, mañana no voy a poder estar o en la próxima clase no podré estar, pero estoy atento cuál es la asignación y de qué manera yo los puedo ayudar enviándoles. Creo que la editorial les va a enviar igual la presentación y el video, así que en eso sí no hay ningún problema.
Y bueno, al final de este taller hay un certificado, así que creo que es importante que todos estemos en las clases y que cumplamos con las asignaciones para tener el puntaje que es el que todos queremos para llegar al final con nuestro certificado y todo lo que ese certificado nos trae para nuestro beneficio. ¿Ok? Habiendo dicho todo esto y habiéndome pasado ya la media hora, vamos a empezar. ¿Ok? Vamos a iniciar porque si no nos vamos a ir mucho de tiempo. Así que vamos. Les pido que me ayuden diciéndome si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok, excelente. Bueno, Sí, sí, bienvenidos sí. y bienvenidas al taller de narración. Vamos a hablar, bueno, la facilitadora soy yo. Mi nombre es Sabrina Castillo, o Carolina, o como Gritzy Lover, como quieran ustedes conocerme o llamarme, no hay ningún problema. Los objetivos de este taller son desarrollar las habilidades narrativas, aprender sobre creación de personajes y tramas, y descripciones, aprender a hacer descripciones vívidas y diálogos efectivos. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Es muy importante para la escritura el aprender a describir, el aprender a hacer un diálogo que suene real, que se lea real, que parezca que alguien realmente lo está diciendo, que no esté acartonado, que no sea algo ficticio, que no sea algo que no se sienta humano. Y vamos a tener también la oportunidad de generar un impacto emocional y mantener el interés de nuestro lector en nuestros escritos. Creo que yo siempre digo que el objetivo de un escritor no es que todo el mundo ame tu historia o tu novela. No es que a todo el mundo le guste tu personaje. No es que todo el mundo se enamore de la protagonista. Tu objetivo como escritor, mi objetivo como escritora, es conmover a alguien, es conmover a tu lector. ¿Cómo? Esa persona está leyendo el libro y de repente te dice, ¿sabes qué? Esta persona me cae mal, este personaje, no puedo, porque ¿cómo es posible que haga estas cosas? Y de pronto se explaya y te empieza a hablar de toda la trama de la historia, ya ganaste. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo conmoviste, porque hiciste que sintiera algo cuando leyó tu libro. Ese es el fondo de lo que nosotros queremos hacer. Vamos a tener una introducción a la narración. ¿Qué cosa es la narración? Es una forma de comunicar, de expresarnos como escritores, como personas, y se cuentan una serie de eventos, de sucesos, pues, ¿no? De cosas que pueden ser reales o cosas que no pueden ser reales, y se cuentan de una manera secuencial, ¿no? O cronológica, ¿no? Como cuando leemos un cuento, como leemos una historia de repente en alguna revista o un periódico, ¿no? Y te cuentan la historia de lo que sucedió, alguna noticia, algún evento que sucedió, pues todo es en orden cronológico, cómo es que sucedieron los hechos. ¿Con el propósito de qué? De transmitir algo, ¿no? De comunicarle a alguien esta historia, de que alguien se entere de esta historia o de la experiencia que tuviste o el mensaje que quieres dar. A través de la narración, tú involucras personajes, ¿no? Personas que pueden ser reales o ficticias. Nuevamente, tú desarrollas una trama, no creas una historia, un nudo, una trama alrededor de esos personajes y haces que por medio de esta trama estas personas cobren vida en el caso de que sea una novela ficticia. Se describe un ambiente, se describe una atmósfera, ¿no? Se crea una atmósfera alrededor de estos personajes. ¿Para qué? Para captar la atención del lector o el espectador y generar que esta persona tenga una empatía, interés o reflexión. ¿Qué cosa es eso? Conmover, hacer que la persona sienta algo respecto a lo que tú escribiste y que esa persona está leyendo. La narración es una herramienta esencial en la literatura, en el cine, en la televisión, en el teatro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque
Estos guiones de películas se escriben, las obras de teatro se escriben, las noticias se escriben, los reportajes de televisión también se escriben. Entonces, todo esto es arte, ¿no? Es la transmisión de conocimientos y tradiciones a lo largo de la historia, también se escriben por medio de la narración. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que nosotros logramos por medio de la narración? Nosotros transmitimos información y conocimientos, ¿ok? A través de la narración, nosotros comunicamos información que puede ser compleja, podemos contarle a la gente datos históricos, podemos hablar sobre conceptos que son extraños, que son raros y explicárselos a alguien por medio de una narración, ¿no? Explicándole cómo es que algún evento extraño sucedió, pues se lo estoy explicando por medio de una explicación narrada por mí, ¿no? Puedes hablar sobre experiencias de una manera accesible y atractiva para el público, y las narraciones son utilizadas también en la educación, ¿no es cierto? La divulgación científica, la enseñanza de valores, tradiciones, etc. Fomentan la empatía y la comprensión. Las narraciones permiten que los lectores o los espectadores se identifiquen con los personajes que tú estás creando, ¿no? O con las situaciones que tú estás narrando. Esto genera una empatía, genera que las personas sientan algo, nuevamente la palabra conmover, ¿no? El ser humano se conmueve ante ciertas situaciones o ciertas cosas que lee o ve, ¿ok? Ayuda a promover la tolerancia y el respeto hacia otras culturas, opiniones, formas de vida, etcétera, ¿no? También sirve para el entretenimiento y el escapismo, ¿no es cierto? La narración en la literatura, en el cine, en otros medios de entretenimiento, te ofrece una vía de escape, ¿no? Ves una película, te relajas un rato, te escapas un rato y haces una pausa en tu vida para relajarte y ver una película tal vez de alguna comedia o algún género que te guste, pues, ¿no? Permitiendo que las personas que hacen estas puestas en escena o estos escritos, ¿no? Un libro también te hace salir totalmente de la realidad y sumergirte en esas páginas que te ayudan a hacer una pausa en tu vida y permiten que las personas se sumergen en mundos imaginarios, ¿no? En estos mundos alternos, estos universos alternos que solo existen en los libros o en las películas o en las obras de teatro. Aventuras emocionales, experiencias emocionales que enriquecen tu vida cuando lees o cuando ves una película que te conmueve. También ayuda a la construcción de identidades y valores. A través de las narraciones, las culturas transmiten y preservan sus valores, las creencias, las tradiciones. ¿Cómo es que nosotros continuamos manteniendo ciertas tradiciones que tienen que ver con nuestro país o con el folclore, ¿no? Del lugar de donde somos? ¿Por qué? Porque quedan en la narración, quedan en la historia de ese lugar o de ese país, ¿no? La historia de ese país o del país donde tú estás se preserva, ¿por qué? Porque alguien la escribió, porque alguien narró los hechos y se los contó y lo transmitió a otra persona y de boca en boca, y de repente por eso es que las culturas pues continúan con sus creencias, continúan con sus tradiciones. Las historias folclóricas y los mitos son ejemplos de cómo la narración contribuye a forjar la identidad colectiva en una comunidad. También tiene la influencia en la opinión pública, ¿no? Las narraciones tienen el poder de influir en la opinión pública y en la percepción de temas sociales, políticos, por ejemplo, o culturales, como las noticias que leemos o que vemos los reportajes en la televisión. Pueden ser utilizadas para inspirar cambios positivos, generar conciencia sobre problemas y qué sé yo, ¿no? Después tenemos la conexión emocional y la memorabilidad. Las narraciones bien construidas crean una conexión emocional duradera en el público. La gente conecta con lo que lee si es que está bien narrado,
si es que la narración está bien construida. Las experiencias emocionales asociadas con las historias hacen que éstas sean más memorables y perduren en la mente del lector o del espectador, ¿no? Cuando a ti te conmueve una película o te conmueve un libro, pues es muy difícil que dejes de pensar, al menos inmediatamente, en lo que acabas de leer. ¿Por qué? Porque logró conmoverte. Ayuda a la estimulación de la imaginación y la creatividad, por supuesto, ¿no? La narración impulsa la imaginación, sobre todo si es narración literaria, si tiene que ver con la escritura literaria, que está ligada, muy ligada a la imaginación, a la creatividad del ser humano, ¿no? Y la creatividad y la imaginación no solo en quienes crean las historias, sino en las personas que también las consumen. Porque esta persona que está leyendo tu libro y de repente está leyendo pues un libro de fantasía, pues está haciendo toda la imaginación y se está creando estos universos paralelos que tú has creado en tu historia. Pues esta persona está conectando de una manera espectacular con lo que tú escribiste y esa es la magia de la narración. Las mentes de los lectores o espectadores pueden volar y explorar mundos inexplorados a través de las narraciones. También tenemos la formación de la identidad personal. Las narraciones también pueden influir en la formación de la identidad al ofrecer modelos de conducta y valores. ¿Ok? Los personajes admirables pueden inspirar a personas a convertirse en versiones mejores de sí mismos, ¿no? Hay también este tipo de literatura. ¿Cuáles son los elementos claves de la narración? Tenemos aquí los personajes, el tiempo, el ambiente o escenario, el punto de vista, el estilo narrativo y la trama, ¿ok? ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son los individuos, los animales, los seres ficticios que tú creaste y que participan en esta historia y que llevan en sus hombros la carga de la trama, de esta historia que tú has creado, y ellos juegan los roles claves en el desarrollo de esta historia. Ellos llevan en sus hombros la carga de toda la historia, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser entidades, pueden ser animales, como lo que tú quieras, ¿no? Pero la verdad es que son quienes llevan en sus hombros la carga de la historia. Por ejemplo, tenemos aquí el tiempo en el cual tú estás narrando. Tenemos el ambiente o el escenario. El ambiente o el escenario es la atmósfera que tú creaste. Es qué tan bien describes. Vamos a aprender en este taller a lograr describir el ambiente y crear esa atmósfera que se necesita para que tu lector se sienta que está dentro de la historia. Tú en realidad no necesitas describir absolutamente todo lo que está en la habitación o en el lugar. Tienes que darte cuenta de cuáles son los puntos esenciales, qué cosa es lo que es lo más importante de ese lugar que yo necesito que mi lector sepa para que se sienta inmerso en ese universo. Luego tenemos el punto de vista, ¿no es cierto? ¿Desde qué punto de vista se está narrando? ¿Cuál es el narrador? ¿Cuál es la persona que está narrando? Si estoy narrando en primera, en segunda, en tercera, narrador múltiple, ¿cómo estoy narrando la historia? El estilo narrativo también es importante. ¿Cómo es que yo voy a narrar la historia? ¿Cómo la voy a contar? ¿Cuál es mi estilo? ¿Qué es lo que, de qué manera es que quiero yo que esta historia se cuente? ¿Y cómo es que en realidad voy a lograr que en palabras yo pueda transmitir de una manera correcta y eficaz esa historia que está en mi cabeza? Y luego tenemos la trama, ¿no? Que es pues el desarrollo de toda esta historia que tú tienes en la cabeza y que necesitas desarrollar de una manera ágil y concreta al mismo tiempo, que en realidad se entienda cronológicamente qué cosa es lo que está pasando.
Por eso es que es tan importante, antes de empezar a escribir, estructurar la historia. ¿Qué cosa es lo que, quiénes son los personajes primero? ¿Cómo son? ¿Cuál es su objetivo, su trasfondo, personalidad, detalles físicos? Una serie de características que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos estructurando un personaje. Una vez que tenemos estructurados a nuestros personajes, vamos a crear la trama de la historia y vamos a estructurarlo. ¿Qué cosa va a pasar primero? ¿Qué es lo que va a pasar después? Y más o menos ir hilando. No necesariamente cuando estás empezando tienes que tener el final, pero sí tienes que tener más o menos una correlación de algunos eventos impactantes que van a suceder durante la historia. Y de esa manera vas a poder tener el control de tu historia. Porque si tú no planificas nada, en realidad la historia se te va a ir de las manos. Carolina, yo soy escritora brújula y yo escribo así y a mí la historia viene a mi cabeza y todo fluye. Maravilloso, sí. Pero hasta las escritoras o escritores brújula necesitan planificar algo. Necesito saber de qué va a tratar la historia. Necesito saber más o menos qué es lo que va a pasar. Porque si no sé lo que va a pasar, pues ahí es donde se desarrollan las cosas todo al mismo tiempo y se me descontroló todo y no sé cómo regresar al inicio para poder modificar todo. Tenemos aquí también los personajes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de personajes? Tenemos personajes, los personajes redondos, los personajes secundarios, los personajes planos, personajes estáticos, tenemos el antagonista y el protagonista, que ya sabemos quiénes son, tenemos los personajes que son los protagonistas compartidos, ¿no es cierto? En esas historias en las cuales hay varios protagonistas. Tenemos los personajes dinámicos, que durante la historia van a ir cambiando, van a tener una evolución, ¿no es cierto? Van a ir cambiando, de repente empezaron siendo personas muy buenas y con el devenir de las situaciones, de repente cambiaron y se volvieron pues una persona que terminó siendo antagonista. Eso puede suceder. Tenemos personajes estereotipados, gente pues que es el héroe, la otra que es la sumisa o cosas como esa. Eso también sucede, eso también hay personajes así, y los personajes arquetípicos, que son personajes que están creados para, en realidad con una delimitación, ¿ok? No cambian, están así, se quedan así toda la historia. Tenemos aquí, y vamos a hablar un poco sobre la trama. ¿Qué cosa es la trama? La trama es la secuencia de eventos, como definición, ¿ok? Secuencia de eventos o acciones que componen la estructura narrativa de una historia. Y esto representa el desarrollo de los acontecimientos y cómo estos eventos se conectan entre sí para crear una historia coherente y significativa. Esta es la definición de trama. Nosotros sabemos que la trama es la idea principal de la historia. ¿De qué trata tu historia? ¿Ok? A veces, hace algún tiempo escuché a algunos lectores y a algunos escritores que en realidad lo más difícil que se nos hace a nosotros los escritores para enviar un manuscrito a una editorial es cuando la editorial te pide enviar un resumen en 2 hojas de tu historia. Entonces, ¿cómo puedes resumir en 2 páginas una historia de 500 hojas? Pues contando la trama, porque en realidad la idea principal de la historia no está escrita en 500 páginas. La idea principal es el tema que reúne a todos los personajes y los personajes dan vueltas alrededor de ese tema principal. Ese tema principal que sale en tu cabeza cuando se te ocurre lo que quieres escribir. Lo primero que se te ocurre no es el personaje, no es la protagonista. Lo primero que llega a tu cabeza es, de repente, quiero escribir sobre esto.
Quiero escribir sobre aquello que me conmovió cuando vi la televisión. Quiero escribir sobre esta situación del mundo. ¿Ok? Esa es la trama. Lo que se sucede en torno a esa idea principal es la trama, el desarrollo de los eventos que se dan durante la historia. ¿Cuáles son los elementos de la trama? Tenemos primeramente la introducción, que es la parte inicial de la narración donde tú vas a presentar. Esto también se le llama planteamiento. ¿Y qué tiene que ver el planteamiento? ¿Por qué es tan importante el planteamiento en una historia? ¿Por qué? Porque es la inicial, es la primera mirada, es el enganche, la oportunidad que tienes para enganchar a tu lector. Si tú no enganchas a tu lector en las 3 primeras líneas o en el primer párrafo, créeme, es muy difícil que lo enganches después. Y aquí es donde tú presentas a tus personajes principales o a tu personaje principal, no necesariamente a todos. Puedes elegir a la protagonista o a el protagonista, ¿no? Y le das al lector más o menos le cuentas cuál es el escenario, cuál es el lugar en donde están y cuál es más o menos el contexto de la historia. Tú le das en el planteamiento chispazos de lo que va a encontrar en el nudo de la historia. No le vas a contar el nudo en el planteamiento, no. Lo que tienes que hacer, y tu trabajo como escritor, es llegar a hacer que tu planteamiento sea tan potente que tu lector no quiera soltar tu libro y que quiera saber qué va a pasar en el nudo y que en el nudo no lo suelte tampoco porque quiere saber qué va a pasar al final. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tu planteamiento debe ser potente. Debes enseñar y mostrar un poco, no todo, no. Tu personaje principal, más o menos dónde están, en qué lugar se desarrolla y cuáles más o menos algunos de los problemas que va a tener, unos chispazos de lo que va a ser el nudo o la trama principal. Luego tenemos el desarrollo después del planteamiento, que es la parte central de la historia o nudo, ¿no? El nudo está dividido en 2 partes. El nudo es el desarrollo de la historia, es la parte central de la trama. Es donde se dan todos los conflictos, donde las cosas se salen de control, las acciones, las interacciones, las personas se pelean o se amistan o lo que sea, o si estás escribiendo una historia de fantasía, pues está la guerra, ¿no? De repente entre un planeta y el otro, o un reino y el otro, y todo eso se da en el desarrollo. Pero este desarrollo tiene un momento cumbre, que es el clímax. El clímax de la historia es el punto culminante de la trama, ¿ok? Es donde se alcanza la mayor tensión, donde el lector está que ya no puede más con el libro y que no lo puede soltar y que son las 3 de la mañana y sigue leyendo. ¿Por qué? Porque está en el clímax de la historia. ¿Cuál es tu trabajo como escritor? Tener realmente claro cómo desarrollar el nudo de una manera correcta. Siempre digo esto, el nudo no es eterno. No podemos hacer nudos que duren todo el libro, no. El nudo tiene una duración y cuando termina el nudo empieza el desenlace de la historia. Incluso si tu historia forma parte de una trilogía, bilogía o saga, cada libro tiene una introducción o planteamiento, tiene un desarrollo o nudo con su clímax y un desenlace. ¿Qué sucede cuando tú tienes una bilogía o una trilogía? Son más libros, no es un libro autoconclusivo. Pues, ¿qué sucede? Que tú en el libro, en el primer libro, por ejemplo, al desenlace, tienes que cerrar ciertas puertas que dejaste abiertas.
vas a dejar abiertas otras para hilarlas al siguiente libro. ¿De acuerdo? El desenlace es la parte final de la trama donde se resuelven todas las interrogantes y se responden todas las preguntas. Esto es en caso de que el libro sea autoconclusivo. Si tú tienes un libro autoconclusivo, tienes que asegurarte de que todas las respuestas, todas las preguntas se respondieron y todas las puertas se cerraron. No dejes a la gente pensando con su cabeza, no puede dormir, no sé cómo acabó este libro, por qué me acabó así, por qué el autor o la autora me hizo esto. Los finales abiertos son lindos, pero hay que saber hacer un final abierto. Un final abierto no es dejar a la gente con la incógnita, no. Un final abierto es darle alguna posibilidad de que haya una situación adicional, pero eso no quiere decir que no respondí las preguntas que abrí, no. Eso quiere decir que yo respondí todo, pero además de eso di una posibilidad de algo, ¿no es cierto? Que incluso para mí como autora me sirve para que si de repente en algún momento se me ocurre hacer una segunda parte o un spin-off o alguna situación como esta, pues me da el pie para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos la introducción, el nudo, que es el desarrollo con el clímax de la historia, y el desenlace. El nudo no es eterno, y el nudo no es que termino el nudo y después voy al siguiente libro, no. Planteamiento, nudo y desenlace. Tenemos aquí las estructuras narrativas. Tenemos la estructura lineal, cómo se trabaja la trama, ¿de acuerdo? Estructura lineal. La trama sigue una secuencia cronológica. Es lo más común, ¿no es cierto? Es la cronología de los eventos. Los eventos ocurren en un orden temporal, ¿no? Una cosa primero, después pasa el tiempo y sigue, es lo normal, ¿no? El tiempo pasa y los eventos se dan de una manera cronológica. Luego tenemos la estructura no lineal. La trama presenta eventos fuera de un orden cronológico y se incorporan flashbacks y flash forward, o sea, saltos en el tiempo hacia atrás y saltos en el tiempo hacia el futuro, ¿ok? Esto también se utiliza y se crea también por medio de los flash forwards, pues una intriga, ¿no? ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué sucedió en este medio que yo no sé? Tengo que seguir leyendo para poder saber qué cosa es lo que pasó. ¿Por qué acabó el personaje de esa manera? Tenemos la narrativa enmarcada. Se utilizan varias capas de narración donde una historia principal enmarca o contiene historias, ¿no? Son varias historias que se van entrelazando entre ellas. Esto también se utiliza, funciona muchísimo. Tenemos el círculo narrativo, que es cuando la trama termina en el mismo punto donde inició, ¿ok? Y crea un ciclo y sugiere que la historia es una repetición de hechos, ¿no? Esto no es tan sencillo de hacer, en realidad hay personas que lo hacen y realmente nunca he logrado hacer una cosa así, me gustaría en algún momento, pero es una estructura narrativa muy, muy llamativa, valga la redundancia. Múltiples puntos de vista. La narración se presenta desde diferentes narrativas, diferentes perspectivas. Personajes narran, el narrador múltiple puede ser diferentes personajes y te brindan diferentes puntos de vista de lo que está sucediendo. Entonces el lector pues tiene pues una visión amplia de todo lo que está pasando en la historia, porque tiene el punto de vista de uno, el punto de vista del otro, y la otra también habla, y todo el mundo cuenta qué cosa es lo que está pasando. Particularmente me gusta muchísimo narrar de esa manera, y siento que es la forma en la cual a mí me gusta narrar mis historias. Eso depende de qué es lo que te acomoda a ti. ¿Cómo es que vas a saber cuál es la estructura narrativa que a ti te gusta? Probando todas.
Así es. El ambiente o el escenario. El ambiente o el escenario en la narración es el contexto espacial. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde se desarrolla esto? ¿En qué tiempo? ¿Qué cultura? ¿No es cierto? Esto tiene que ver con decirle al lector dónde se desarrolla la historia, si es en otro país, cuál es el país, en qué época están, ¿no? A veces, por ejemplo, hay historias que son de época, ¿no? Y que son de hace un siglo. Tengo que decirlo. Tengo que decir en qué siglo estoy. Y en medio de la narración lo voy a decir. Tengo que encontrar la forma de narrar en el planteamiento y centrar a mi lector y decirle dónde está, ¿no? De qué forma es que esta historia se va a desarrollar. Y es el entorno físico, donde viven, en un pueblito, en una gran ciudad, la persona vive en un edificio hermoso, en una casa linda. ¿Cómo es? Esto tiene que ver con las descripciones, ¿no? Y tiene que ver que tú sepas situar a tu lector, porque el lugar donde están, el tiempo en el que están, de esto va a depender muchísimo cómo es que se van a desarrollar los eventos y cómo van a interactuar los personajes entre ellos. Porque si yo estoy hablando de una historia de época, de hace 200 años o hace 100 años atrás, pues tengo que ver cómo es que van a hablar, cómo hablaban en esa época, ¿no es cierto? Tengo que saber de qué manera es que las personas se comunicaban, y de repente si el lector no sabe porque yo no le comuniqué en qué época se está narrando mi historia, de pronto se va a encontrar con lenguaje demasiado formal y no va a entender por qué. Entonces me toca a mí hacerlo. El ambiente, porque es importante que yo me fije y puntualice en el ambiente o el escenario. Es crucial, ¿para qué? Para darle el contexto y el realismo a la historia, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Para que los lectores entiendan dónde se están desarrollando las cosas y en qué momento se están desarrollando las cosas. Esto contribuye a establecer, pues, el tono, la atmósfera, el estado de ánimo de la historia. Cómo es que los eventos se van a ir dando poco a poco. Puede influir en el comportamiento y las decisiones de los personajes, por supuesto, porque depende de la época en la cual se esté narrando la historia, para ver cómo es el comportamiento de los personajes, ¿no? Las personas no se comportaban igual que ahora, hace 100 años. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que nosotros contextualizar a nuestros lectores. Las decisiones, el entorno afecta directamente a la forma de percibir el mundo. Aquí tenemos un ejemplo de ambientación. En un oscuro y desolado bosque, con árboles altos y enmarañados que se entrelazan formando un denso dosel, una espesa niebla se levanta del suelo, difuminando la luz de la luna que apenas logra filtrarse a través de las ramas. El aire es frío y húmedo, lleno de misterio y susurros desconocidos. A lo lejos, el ulular de un búho rompe el silencio de la noche, mientras el crujir de las hojas secas bajo los pies crea una sensación de inquietud y tensión. En el centro del bosque, una vieja cabaña de madera en ruinas se alza como un testigo silente del paso del tiempo. El tejado roto deja filtrar la lluvia y las ventanas rotas permiten que el viento sople con fuerza, produciendo un lastimero aullido que parece provenir de lo más profundo de los bosques. Alrededor de la cabaña, viejas estatuas de piedra medio cubiertas de musgo parecen observar con ojos inexpresivos a los pocos valientes que se aventuran en este rincón olvidado de la naturaleza. Esta es una descripción muy bien hecha del entorno, de la atmósfera del lugar. De hecho, incluso puedes sentir que estás viendo las estatuas, que estás viendo las paredes maltratadas, los techos rotos y las ventanas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando transmitir, que nuestro lector
realmente sienta y pueda incluso hasta sentir que está dentro de la historia por medio de una muy buena descripción que tiene que ver con usar pues metáforas, tiene que ver con usar personificaciones, con usar muchas herramientas que tienen que ver incluso con la poesía, que se utilizan mucho las anáforas, las metáforas, las personificaciones, algo más se me está olvidando. Y bueno, hay una serie de puntos más que luego ya los vamos a ver cuando veamos descripciones. Los puntos de vista. El punto de vista en una narración se refiere a la perspectiva desde la cual se cuenta la historia. ¿Quién la está contando y cómo la va a contar? La posición desde la cual el narrador observa, interpreta y narra los eventos. Esto tiene muchísima importancia. Depende quién la cuente para ver cómo la va a contar. Por ejemplo, el narrador en primera persona es un personaje más de la historia. Es una persona dentro que utiliza los pronombres yo, los pronombres nosotros, porque es un personaje y está narrándote la historia por medio de sus ojos, de sus oídos, de sus sentidos, y te está contando la historia en carne propia. Esta es una de los puntos de vista que se usan un poco más. Tenemos el narrador en tercera persona limitado. ¿Quién es este narrador? Es una persona que está fuera de la historia, utiliza los pronombres él, ella, ellos, está fuera, está viendo los eventos desde fuera y se centra en un personaje específico y solo tiene acceso a los pensamientos y emociones de ese personaje, porque está limitado. ¿De acuerdo? Es tercera persona limitado, solamente puede sentir y ver lo que ve ese personaje. Tenemos la tercera persona omnisciente. Es este narrador que lo ve, lo sabe, lo siente y lo puede todo. ¿De acuerdo? Es un narrador, tercera persona, no está dentro de la historia, pero tiene el control de todo. ¿Ok? Tiene conocimiento completo de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones, de absolutamente todo lo que está pasando y te lo está contando a ti. Tenemos también el punto de vista múltiple. Lo habíamos visto hace un rato. La narración se presenta desde la perspectiva de varios personajes en primera persona. ¿Ok? Se narra en primera persona desde la perspectiva de diferentes personajes de la historia. El narrador fiable e inconfiable. Un narrador fiable es aquel cuya visión de los eventos o de los personajes es creíble, o sea, es veraz. En realidad tú sabes que lo que está diciendo es verdad. El lector o el espectador confía, debe confiar en esta persona y en su objetividad y precisión a la hora que te está contando la historia. Por otro lado, el narrador inconfiable es cuya visión no es no es confiable, es sesgada, su punto de vista es sesgado, la forma en la que narra los hechos es distorsionando la verdad y bueno, tiene algunos prejuicios, oculta la información y presenta una visión subjetiva de todo lo que está pasando. Esto pues definitivamente genera un efecto intrigante y desafiante en el lector. El lector lógicamente va a querer saber más y quiere saber qué hay detrás de esta persona que está narrando los hechos de esa manera. Puede funcionar muy bien. El público se cuestiona y empieza a averiguar de qué forma, por qué esta persona está hablando así, qué hay detrás de lo que la persona o este narrador me está contando que yo todavía no sé o no he descubierto. Tenemos aquí los dos ejemplos. El ejemplo del narrador fiable. María caminaba por la calle sintiendo el sol cálido en su piel. Estaba feliz porque iba a encontrarse con su mejor amiga en el parque. Mientras se dirigía hacia allá,
saludó a varias personas que conocía y notó cómo las flores florecían a lo largo del camino. Al llegar al parque, abrazó a su amiga y pasaron una tarde maravillosa. Ahora vamos a ver el ejemplo del narrador inconfiable. María caminaba por la calle con su habitual arrogancia y una sonrisa forzada en su rostro. Se dirigía al parque donde, sin duda, presumiría de su riqueza y éxito ante su pobre amiga. Mientras caminaba, se dio cuenta de cómo las personas la miraban envidiosamente y cómo las flores se marchitaban a su paso. Al llegar al parque, María se esforzó para aparentar que estaba feliz con su amiga, aunque secretamente se burlaba de su humilde estilo de vida. A mí particularmente me gusta mucho la segunda narración. Tenemos aquí ahora el tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo en una narración? Ahora vamos a verlo. En una narración, el tiempo se refiere al marco temporal en el que se están narrando los hechos. ¿En qué marco temporal? ¿Qué época estamos? ¿En cuánto tiempo se están dando? Y es muy importante que tú tengas el control de esto, porque muchas veces estamos narrando y no sabemos cuándo pasó un día, cuándo pasaron 2 días, cuándo pasaron 3 días o una semana, y ya no sé si pasaron 1, 2 semanas, 3 semanas, y de pronto le estoy diciendo a los lectores que pasó un mes, cuando de repente nos encontramos con un lector que lo tiene todo así y que te va a decir, oye, no, pero tú hace un rato me dijiste en las páginas anteriores, me dijiste que había pasado un día y ahora me dices que es una semana. Entonces es muy importante tener el control del tiempo y de qué forma es que se están narrando los hechos y cuánto tiempo pasa entre cada cosa que tú estás narrando, en cómo se están desarrollando las cosas. Puede ser lineal, donde los eventos son cronológicos, ya hemos hablado de esto, o no lineal, que tienes flashbacks y flash forward, ¿de acuerdo? Y puedes alterar de esa manera la secuencia temporal. Ojo, es muy importante saber que cuando tú hablas o empiezas un flashback o un flash forward en tu historia, no voy a poner inicio de flashback. No. El flashback va de frente en la narración y cómo es que se diferencia de la narración normal es que se escribe con letra cursiva. ¿Ok? Tenemos ahora el orden cronológico. Es la presentación secuencial de los eventos de la narración en el orden en el que ocurrieron. ¿Ok? Esto es lo normal, ¿no? Primero empezó una cosa, luego pasó otra y tras siguiente pasó otra. Esto es sin saltos, sin interrupciones en la secuencia. No hay saltos de tiempo, no hay flash forward, no hay flashback, nada. Simplemente es una narración en orden cronológico. Luego tenemos también la analepsis o flashbacks, ¿no? También se les llama así. Es una técnica narrativa que interrumpe la narración para irse hacia el pasado, ¿no? Interrumpes el flujo con el que tú estás narrando los hechos y te vas hacia el pasado para traer al presente un recuerdo o una situación que sucedió en el pasado que tiene que ver con lo que está pasando en el presente. Ojo, no voy a traer un flashback ahorita si en realidad no es necesario. El flashback que yo traiga tiene que venir a colación de lo que está sucediendo en la historia. El personaje puede estar viviendo una situación límite y en ese momento puede recordar, pues, que de repente cuando era niño su mamá le dijo algo, o de repente, pues, está a punto de casarse y recuerda las palabras de su padre y cosas como esa, ¿no? De esa manera es que se utiliza el flashback. El flashback no entra porque a mí se me ocurre que entró y porque yo quiero contar esto ahorita, no, porque no es real y porque no funciona y no se utiliza de esa manera, ¿ok? Los flashbacks nos ayudan a proporcionar antecedentes e información relevante, ¿ok? Son cosas que nosotros queremos que el lector conozca de la historia, de esa historia previa que no está en mi libro, pero que yo se la voy a dar por medio de estos flashbacks y que
es importante para que el desarrollo para el desarrollo de la historia, para ese personaje en su vida, es importante ese flashback, ¿ok? Y por eso lo voy a incluir. No lo voy a incluir porque se me ocurre. Luego tenemos la prolepsis, que es el flash forward, es hacia el futuro. Esta es una técnica que muestra eventos o sucesos que van a ocurrir. No han ocurrido todavía, van a pasar. Y en realidad los flash forward crean anticipación, ¿no es cierto? Yo lo voy a incluir, ¿no? De repente al inicio de un capítulo puedo incluir qué cosa es lo que pasó y de ahí voy a regresar en el tiempo y tengo que ver de qué manera es que voy a incluir el flash forward. El flash forward no es tan sencillo. Es una técnica que hay que manejar y hay que saber en qué momento es que yo la voy a incluir para que no se sienta como que el lector de pronto no entiende qué es lo que está pasando, por qué me estoy yendo adelante y esto qué pasó ahorita y por qué pasó ahorita y no después. Entonces tengo que yo tener muchísimo cuidado y tengo que tener mucho manejo de esta técnica para poder incluirla. ¿Cómo voy a tener manejo? Intentando escribirla, intentando incluir ciertas cosas y ver de qué manera funciona cuando yo lo leo en voz alta, ¿ok? Cuando leo en voz alta es cuando edito, ¿de acuerdo? Cuando yo voy a editar, tengo que leer en voz alta para ver cómo suenan las cosas. Entonces, ahí me daré cuenta si este flash forward está funcionando o no está funcionando. Luego tenemos la elipsis, que es una técnica que omite partes de la historia y se salta en el tiempo y deja espacios, huecos en la narración, y esto ayuda a que el lector llene los vacíos con sus teorías. Yo después le voy a dar la información, pero ahorita le dejo el hueco, ¿para qué? Para crear la duda y hacer que este lector continúe creándose estas teorías, creándose estas cosas que a los lectores les encantan, ¿no? Crear, oye, ¿y ahora qué va a pasar? Pero seguro que va a pasar esto, y seguro que va a pasar lo de acá, y seguro que va a ser, entonces va a seguir leyendo el libro para poder saber si es que estaba en lo cierto respecto a esa teoría que formó cuando tú dejaste esa elipsis en el tiempo. Tenemos el ritmo narrativo y la duración de los eventos. El ritmo se refiere a la velocidad y el tiempo con el cual se están narrando, ¿ok? La duración de los eventos se relaciona con el tiempo que se dedica a cada acontecimiento de la historia. Esto es bastante sencillo. Tenemos ahora el estilo narrativo, que se refiere a la manera en la que tú vas a narrar la historia, incluyendo el uso del lenguaje, la estructura de las frases, el tono, la elección de las palabras. Esta es la voz del narrador. ¿Cómo va a contar la historia de este narrador? Y tú le otorgas una personalidad y una atmósfera, ¿ok? Entonces, tenemos el estilo directo y vamos a, aquí está. De acuerdo. El estilo directo es una forma en la cual está simplemente el discurso directo en la narración. Se reproducen las palabras exactas de los personajes y no interviene el narrador, ¿ok? Esto se representa utilizando las comillas o comúnmente se utiliza el diálogo. Tenemos el estilo indirecto. Es una forma en la cual el discurso, el narrador relata con palabras lo que los personajes están viviendo, ¿ok? Y las palabras son exactamente como el personaje las dijo. Y se emplean conectores como dijo que, señaló que, ¿ok? De esa manera. Tenemos el estilo indirecto libre, que es una técnica que combina elementos de estilo directo y el estilo indirecto. Combina los dos, permite que los pensamientos y los sentimientos de un personaje se mezclen con el discurso narrativo, y bueno, es una técnica bastante bonita porque nos da pues un vistazo a lo que está sucediendo dentro de la cabeza del personaje. Tenemos los estilos formales o informales, ¿no? Refieren a
la elección del lenguaje, cómo es que van a hablar, y esto tiene que ver con el tiempo en el cual está narrado esto, cuál es la época, cuál es la atmósfera, ¿no es cierto? Según eso voy a ver, o qué tipo de personaje tengo. De repente tengo un personaje que habla de esa manera y su forma de ser está estructurado para hablar de una manera formal. Pues está bien que hable de una manera formal. Y los demás, pues, hablarán de una manera informal, una manera coloquial. Tenemos el estilo formal, el estilo informal. Acabamos de hablarlo. Ejemplo de narración. Este es un cuento corto. El regalo especial. Había una vez una niña llamada Ana que cumplía años. Estaba muy emocionada porque su abuelo le había prometido un regalo muy especial. Desde temprano esperó ansiosa su llegada. Al fin el abuelo llegó con una pequeña caja envuelta en papel de colores. Ana desenvolvió el regalo con cuidado y para su sorpresa encontró un hermoso reloj de bolsillo. Su abuelo le explicó que ese reloj había pertenecido a su bisabuelo y que era una reliquia de la familia. Ana estaba encantada y prometió cuidarlo como un tesoro. Con el paso de los años, el reloj se convirtió en un objeto muy especial para Ana. Lo llevaba a todas partes y siempre recordaba a su abuelo cada vez que lo miraba. Era un símbolo de amor y conexión con su familia. Tenemos aquí otro ejemplo de una narración. Este es el extracto de una novela, El misterio de la mansión abandonada. Era una noche oscura y lluviosa cuando tres amigos, Juan, María y Luis, decidieron explorar la antigua mansión abandonada del pueblo. La casa estaba rodeada de misterio y leyendas y nadie se atrevía a acercarse. Armados con linternas, se adentraron en la mansión. A medida que avanzaban, los pasos resonaban en los desgastados suelos de madera y el viento silbaba entre las grietas de las paredes. Cada habitación parecía guardar un secreto y en cada esquina la sombra de lo desconocido acechaba. De repente un extraño ruido resonó desde el piso superior. Los tres amigos intercambiaron miradas nerviosas y decidieron subir las escaleras. Al llegar al último piso, encontraron una puerta entreabierta. Con el corazón en la garganta, se acercaron lentamente y la empujaron. Lo que encontraron detrás de la puerta los dejó sin aliento. Una habitación completamente conservada, llena de objetos antiguos y polvorientos. En el centro, un retrato enmarcado de una mujer desconocida les observaba fijamente. Intrigados, comenzaron a investigar y descubrieron que la mujer del retrato había sido la dueña original de la mansión, pero había desaparecido misteriosamente hace décadas. La leyenda decía que su espíritu seguía vagando por los pasillos de la casa. Con el corazón lleno de emoción y temor, los tres amigos decidieron seguir investigando el misterio de la mansión abandonada y descubrir la verdad detrás de la desaparición de la misteriosa mujer. ¿Ok? Esto es... hemos terminado la primera clase de hoy día. Yo lo que voy a hacer ahora es darles la asignación para esta clase. Lo que vamos a hacer, mejor dicho, lo que van a hacer es hacer una historia en una página, máximo una página, narrada con la narración que ustedes quieran. Eligen primera, segunda, narrador múltiple, como ustedes quieran, de una sola página. Ojo, una narración. No quiero que incluyan diálogos todavía. Solo quiero una narración de una historia, con un planteamiento, un inicio, un desarrollo con clímax y un desenlace, con un final cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. Van a hacer una historia, un cuento, el que ustedes deseen, sin diálogos. Es una narración de una historia con las tres partes de la estructura, con el inicio, con el desarrollo, con clímax y el desenlace con un final cerrado.
pueden utilizar el narrador que ustedes quieran, primera persona, segunda, tercera, omnisciente, limitada, narrador múltiple, como ustedes deseen, ¿de acuerdo? Y esta historia me la van a mandar a mi correo electrónico que se los voy a poner ahorita en el chat, ¿ok? gmail.com. Ok, aquí está mi correo en el chat, se los dejé para que lo anoten, por favor. Igual también les voy a dejar mi usuario de Instagram por si quieren escribirme por ahí alguna duda, alguna cosa que quieran saber, también les responderé por ahí si gustan, como quieran. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta sobre la asignación? La asignación tiene que ser enviada máximo mañana en la noche, ¿ok? Para poder yo tener tiempo de revisarla antes de su nueva clase. Ok, Caro, por aquí todo No hay bien. problema. Entendido todo. Perfecto, Todo bien. Gracias. perfecto. Entonces, esto es un milagro que hayamos terminado a tiempo con toda la información que teníamos. Nos hemos tomado bastante tiempo para presentarnos, pero me interesaba conocerlos. Eso es todo por el día de hoy. En todo caso, si les queda alguna duda o tienen algún problema con hacer la asignación, me pueden mandar un correo o un mensaje por el Instagram y no hay ningún problema. Y lo solucionamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Muchas gracias. Listo. Sí. Usted dijo que le Entendido. recordáramos lo del tema de, Ah, de los conceptos. sí. Ok, sí. A ver, en los correos que me envíen, además de esta narración, las personas que vieron estas frases hermosas que dijeron el día de hoy en su presentación, me las van a poner en ese correo para ver si después voy a hacer un post bonito en Instagram o se lo paso a la editorial para que ellos hagan un post bonito con estas frases. ¿De acuerdo? Listo. No hay Perfecto. problema. Ok, me lo pasan en el correo las personas que dijeron, o si ustedes en algún momento tienen alguna frase bonita que quieran compartir respecto a la escritura o a nosotros como escritores, pues sería lindo. Y yo les voy a compartir en Instagram y la editorial también. Listo, profe. Ok. Muchas gracias. Okay. Listo, Caro. Perfecto, chicos. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Nos vamos a volver a ver el día jueves. No se olviden de mandar sus asignaciones. Las personas que tengan algún problema para hacerlas o para entrar a las clases, pues me mandan un correíto y me dicen, ¿sabes qué, Caro? No puedo, tengo este problema, tengo esta situación y lo podemos manejar. Pero simplemente no se queden callados sin decirme nada porque ahí sí no puedo hacer nada yo para apoyarlos, ¿ok? Así que eso nada más les digo y con eso ya nos vamos porque estamos 7:59 en punto. Gracias. Ok, listo. Descansen. Hasta Gracias, Caro. mañana. Chao, chicos. Chao. Gracias. Chao. Bueno, chao, un gusto, Carolina. Chao.